Vamos a leer Romanos 1, versículo 1 al 7 de esta epístola del apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 1 al 7, y luego de leer vamos a tener un momento de oración. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leemos hasta ahí esta mañana y vamos a tener un momento de oración antes de comenzar con el estudio de las Escrituras. Nuestro Dios, gracias por esta mañana gloriosa que tú nos concedes. Gracias por los que se han acercado esta mañana. Y como hemos cantado, deseamos que prepares nuestro corazón para recibir. Sabemos que la tierra de nuestro corazón es imposible que la trabajemos nosotros. El hombre interior no es algo en el cual nosotros podemos hacer y actuar. Sabemos, oh Dios, que tú eres el que preparas la buena tierra, el que abres el oído interno, el que abres los ojos para poder ver, el que inclinas el corazón para poder recibir. Y en esta mañana acudimos a ti, nuestro Dios, tú que conoces los corazones de todos y las necesidades de cada corazón. Te damos gracias, oh Dios, porque tan diverso como eres, hablas a cada uno conforme a la necesidad presente. Sabemos, oh Dios, que todos necesitamos a Cristo. Algunos estamos en un estado de madurez diferente a los demás. Esta mañana necesitamos, oh Dios, que tú abras los ojos de los ciegos, hagas oír los oídos de los sordos, inclines los corazones y quebrantes los corazones de los endurecidos, humilles los corazones de los enaltecidos, hagas regocijar los corazones de los entristecidos. Y aquellos que están riéndose, que se están burlando de ti, tú puedas traerlos a congoja y tristeza de corazón y quebranto, como dice Santiago. Vuestra risa se convierta en lloro. Pedimos en esta mañana, Padre eterno, que tú bendigas los motivos de alabanza y de oración que se han expresado. No vamos a tomar tiempo ahora para mencionarlos, pero solo para decir que hay algunos que han sido expresados con tristeza y dolor, que no son más que otros, pero sí muestran el quebranto del corazón y la tristeza. Sabemos, oh Dios, que queremos llorar por nuestros hijos mucho antes del día de la muerte. Que no lloremos como David por Absalón, después que ya había muerto. Que podamos llorar ahora por sus almas. Que podamos clamar a ti, saber que tú eres Dios y que tú puedes actuar ahora. Por eso pedimos, Padre eterno, que tú estés obrando en misericordia. Bendice ahora tu palabra en nuestros corazones y a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad. Y enséñanos una vez más esta mañana. Gracias por tener a cada uno presente esta mañana. Gracias por Lucas y Jessica que abren su hogar para que podamos tener estas reuniones. Gracias por esta ciudad tan grande, 9 de julio. ¿Cuántos están en tinieblas y no tienen luz? ¿Cuántos, oh Dios, están pensando que tienen muchos días por delante y quizás este sea el último? ¿Cuántos, oh Dios, están viviendo para este mundo presente, para lo que nunca trajeron y lo que nunca van a llevar? Pedimos, oh Dios eterno, que tú puedas obrar los corazones de esta ciudad, que está sentada en tinieblas, para que puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Que tú puedas llamar a muchos de las tinieblas a la luz. Tú sabes que tenemos parientes según la carne. Oramos por ellos esta mañana, porque ellos son los que están más cercanos a nosotros, padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas.
Tú sabes, oh Dios, que todos tenemos relaciones así, esposos o esposas, que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y nuestro anhelo más grande es que tú derrames tu misericordia sobre sus almas, que los hagas ver, y que ellos juntamente con nosotros puedan adorar al Dios viviente. Y sabemos, oh Dios, que tú buscas verdaderos adoradores, y por eso pedimos esta mañana, por todos nuestros familiares que están sin Cristo, sin Dios, que te acuerdes de ellos esta mañana. Venimos ante el Dios vivo. No oramos a un Dios muerto. No oramos a un Dios que tiene oídos y no puede oír, o a un Dios que tiene ojos y no puede ver, o a un Dios que tiene manos y no puede hacer. Venimos ante el que vive por los siglos de los siglos, el que pueda actuar en poder mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Por eso pedimos esta mañana que tú obres, actuando esta mañana en los corazones de los que no están aquí presentes, de los que han sido invitados y no han podido venir. Pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando en esta ciudad y también sin tu misericordia en Bragado, que obres en las almas que habitan esa ciudad. Una vez más te agradecemos, pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer, continuar mirando, el versículo 3 que comenzamos a desarrollar. Y quiero volver solamente para refrescar la memoria. Cuando alguien te pregunta a ti, o yo te preguntaría esta mañana, ¿qué entiendes por el Evangelio? O ¿qué es el Evangelio? Comenzamos a desarrollar este tema. Muchos de nosotros a veces pensamos que tiene que ver con destinos, que tiene que ver con cielo e infierno. Y pensamos que el Evangelio es algo que Dios nos propone como destino. No quiero que vayas al infierno, pero sí quiero que vayas al cielo. Y lamentablemente en nuestros movimientos hoy evangélicos y demás se ha propagado mucho el tema del destino. O sea, ¿querés conocer a Cristo para qué? Bueno, para ir al cielo o para no ir al infierno. Y ese es nuestro concepto del Evangelio. Sin embargo, jamás en el Nuevo Testamento Jesús habló de destinos cuando presentaba el Evangelio. Él mismo siendo el Evangelio. No se habló de destinos. Él jamás le dijo a un alma si quería ir al cielo. Jamás habló acerca de eso, aunque Cristo habló más del infierno que del cielo en su ministerio. Sin embargo, Él nunca encaró por ese lado. Él siempre encaró por el tema esencial del Evangelio, que es vida. Él dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el Evangelio en esencia tiene que ver con una persona y no con un destino, no con un lugar. Y esto es lo que Pablo encara en Romanos, el capítulo 1, ya introduciendo el tema del Evangelio, que obviamente es tan diverso como es Cristo. Cuando hablo es tan lleno y pleno como es Él. No puedes desasociar el Evangelio, que es algo. El Evangelio no es algo que Dios te da, es alguien que Dios te da. Es una persona. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es acerca de Él, acerca de sus riquezas eternas, acerca de sus virtudes eternas que se despliegan a través de sus obras y de su persona. Es el todo de Cristo dado a la humanidad. Es la dádiva de Dios. Es el amor de Dios que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio el cielo. La Biblia no dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que cambió nuestro destino. Nos sacó de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Son todas verdades gloriosas dentro del Evangelio. Pero eso no es lo que Dios nos dio. Cristo dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es Él te dice, dame de beber, le pedirías a Él, y Él te daría. Estaba hablando de sí mismo. O sea que Él vino, no queréis venir a mí, dijo Cristo, para tener vida. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. El énfasis es una persona, no un lugar, no un destino, ni cosas. A veces entendemos el Evangelio como un tema de prosperidad, pero la Biblia no habla acerca de esto. Fíjense Romanos 1, versículo 1. Al final dice, apartado para el Evangelio de Dios.
Es la buena noticia del Padre. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo. Me gusta el su, ¿ok? El su Hijo es su pertenencia. Y para entender algo de este concepto, déjeme simplemente decirle que cuando el rey David en el Antiguo Testamento se levantó una tarde de ociosidad, miró hacia su balcón, hacia donde estaba en su terraza, miró hacia lo lejos, vio una mujer hermosa, mandó a llamarla, se acostó con ella y después comenzó un desenfreno en el corazón de David de cómo apagar y frenar esta iniquidad. Entonces, lo primero que hizo se enteró que la mujer con quien se había acostado estaba embarazada. Entonces David tenía que tapar esto. Y entonces fue a mandar a llamar al esposo de esta mujer que estaba peleando en la batalla. Se llamaba Urías, era uno de los 37 valientes David. Y lo trajo y le dijo, tomaste unas vacaciones, andate a disfrutar de tu mujer. ¿Qué hace Urías? No se va, se quedan en la puerta del palacio del rey. Entonces David se preocupa y lo invita a cenar. Y cuando le invita a cenar, le provee el mejor vino y lo emborracha. Y cuando termina emborrachándolo, le dice, andate a tu casa, disfrutar tu mujer. ¿Y qué hace Urías? Se va a la puerta del palacio del rey y se queda ahí. David lo llama enojado y dice, ¿por qué no vas a disfrutar tu mujer? Y le dice, porque no puede ser que la tienda de Jehová y los siervos del Señor estén en la plena de la batalla y yo esté disfrutando a mi mujer. Nunca tal haría yo eso. Y alguien ha dicho que Urías era más hombre borracho que David sobrio. ¿Qué hizo entonces David? Enojado agarró y escribió una carta. Y en la carta le puso a su general Joab y le dijo, Joab, ponelo en la recia de la batalla. Pero disimulá un poco, poné a otros también ahí. Así no se ve tan claramente que fui yo. Y entonces Joab mandó más o menos 40 hombres adelante. Y entre esos 40 hombres puso a Urías. Y bueno, agarró Joab, leyó la carta. Pero ¿quién le llevó esa carta? Se la llevó Urías. Urías se agarró el papel que había enrollado a David y le dijo, esto a Joab, por favor, y todo el camino a la batalla. Urías no se atrevió a abrir lo que no sabía que era la sentencia de su muerte. Así de fiel era Urías como soldado. Bueno, Urías muere en la batalla. Vieron un mensajero decirle a David, estamos perdiendo, tuvimos un problema, 38 hombres murieron. Y cuando se empieza a enojar, dijo Joab el rey, cuando le está contando la historia, decirle esto, también murió Urías. Entonces estaba contando y David dijo, pero yo le dije, Joab, no se ponga tan a la guerra. Y dice, sí, pero también murió Urías. Y entonces David dijo, bueno, se gana y se pierde. ¿Qué va a hacer? Mandó a llamar a Betsabé, la esposa de Urías, la trajo a su casa, se casó con ella y tapó el pecado. Y dijo, está todo bien. Pasaron 9 meses. Y a los 9 meses nace el bebé. Y viene un profeta y lo golpea a la puerta del palacio y dice, David, sí, tengo un mensaje. Sí, dice, ¿qué pasa? Hubo una injusticia en tu reino. Sí, ¿qué pasó? Dice, había un hombre que tenía una pequeña oveja, era suya, comía con él, hasta dormía con él, ¿sabes? Era su mascota, era la única que tenía. Y vino un hombre rico que tenía muchas, y le cayó familia para visitar, y vino y le agarró la única que tenía, y se la llevó, y comieron de ella, y este hombre que tenía una sola, se quedó sin nada. Y él dijo, ese hombre que hizo eso, debe morir. Ese hombre debe morir. Y Natán, con el dedo del profeta, le apuntó el dedo a David y le dijo, tú eres el hombre, David. Tú eres el hombre, tú quitaste la mujer de Urías. Y tú mandaste a Urías. Era la única que él tenía. Para ese momento David tenía 16 mujeres. No, 15 mujeres. David tenía 10 concubinas y 5 esposas. A David, a mujeres y por así decir, el sexo no le faltaba.
tenía de sobra. Y Dios le había dicho a David cuando trajo a Natán, si te hubiese faltado, te hubiese dado más. Yo te di las mujeres en tu seno, te di estas cosas. Si esto te hubiese faltado, te hubiese dado más. Pero la esencia que Dios le trajo a David, Él le recordó cuando él era pastor de ovejas. Y él cuidaba las ovejas en el desierto. Y él las amaba. No eran suyas, eran de su papá. Pero él las rescataba cuando venía un león, un oso a atacarlas. Él las sacaba y las libraba. Y él exponía su vida por las ovejas. Pero ahora tan endurecido, alejado estaba de Dios, que él empezó a matar las ovejas que antes él cuidaba. Y él había sido puesto como pastor sobre la nación de Israel, como pastor de estas ovejas, pero ahora su corazón estaba endurecido. Antes se compungía con cortarle el borde del manto de Saúl y se sentía mal con tocar la tela del borde del manto del rey, que una vez lo hizo, y se sintió mal por haber hecho eso, pero ahora no se sentía mal por haberse acostado con la mujer ajena y matado a su esposo. Totalmente insensible se volvió David. Y así en nuestra vida cristiana, hay que estamos tan llenos de Dios, que la mera mirada que hacemos mal o la mera palabra que hablamos mal, nos sentimos tristes por eso. Y otras veces arruinamos vidas y ni afligidos estamos. Y podemos ir a esos dos extremos en nuestra vida. Estar tan sensibles con Dios y después tan indiferentes y fríos. Seguimos siendo amados por Él, porque viene la reprensión. Pero durante los 9 meses, David sufrió un castigo interno. La Biblia dice, si me volvió mi verdor en sequedad de verano. David sufrió lo que llamamos la disciplina interna. Perdió la audición, ya no escuchaba a Dios. Perdió el gozo de su salvación. Un montón de cosas empezó a perder David cuando ocultaba su pecado. Dijo, mi pecado te confesé, no encubrí mi pecado. Le dije, ya lo tengo que confesar. Y tenemos esa preciosa porción de Salmo 51 donde David expresa eso. ¿Por qué digo esto? Porque lo que Dios le dijo a David es, esa oveja era pequeña, era única, era de él, comía con él y la amaba. Era de ese hombre, era suya, era su posesión. Puedo ilustrarlo de esta manera, no quiero que me entiendas. El único pequeño cordero que Dios tiene, el cual Juan describe en Juan 22, he aquí el cordero de Dios, es su oveja, comía con él desde la eternidad pasada, y nuestro pecado robamos en el trono de Dios, arrebatamos su oveja y la matamos en la cruz del Calvario. Y era de él. Y era nuestro pecado que tomó el Cordero de Dios y lo expuso a la muerte y fue inmolado por culpa nuestra. Pero era de él, era suya, era única, no tenía más que una. Y tomamos lo más preciado de su corazón y lo expusimos al peor sufrimiento, a ser inmolado violentamente, en la palabra inmolar, violentamente muerto. Era suya, era de Jehová, era su única posesión. No había otra oveja, no había otro cordero tan pequeño como él. Es interesante que el nombre más mencionado de Cristo en Apocalipsis es Cordero. Ese es el nombre más mencionado. Y es interesante que el nombre que se utiliza es no de un cordero crecido, sino un cordero pequeño, una mascota en la casa. Era de Jehová, era suyo. Y nosotros, por nuestro pecado, nos entramos en su presencia, arrebatamos su cordero y lo llevamos a la crucifixión. ¿Cómo expresar qué es el Evangelio? Fíjense ahí en Romanos 1, versículo 3, entre las comas, acerca de su Hijo. Yo lo he ilustrado otras veces cuando estaba en Ezeiza predicando años atrás. Yo ilustraba esto, déjenme decirles. Yo trataba de entender el amor de Dios incomprensible. Y yo estoy seguro, lo he dicho otras veces, ya me lo han oído, pero quizás necesitamos recordarlo nada más. Y yo estoy seguro de esto, que no hay padre aquí presente o madre que entregaría a su hijo, que lo daría por cualquiera. Pero también estoy más que seguro de esto, que se habría quedado una vida en el hogar
darías la tuya, no la de tu hijo. No darías a tu Timoteo, a tu Vladimir, a tu Zoe, no darías a tu Brisa, Delfina, no darías a tu Ezequiel, no lo darías. Yo no daría a mi Johnny, tengo 4 hijos. No daría a ninguno de ellos. No hay tan grande amor en mí para entregar, ni para la persona más buena de esta pieza. No lo haríamos. La vez quizás alguno osaría dar su vida por el justo, mas Dios muestra su amor en que siendo enemigos de Él, cuando le estábamos escupiendo el rostro, cuando lo estábamos maltratando, cuando lo estábamos injuriando, cuando lo estábamos burlando, cuando le estaban arrancando la barba, cuando escupida le corría su rostro, le llenaron su rostro de esputo, dice la Biblia. Le arrancaban la barba que él tenía puesta. Y Dios estaba a su lado, soportando con paciencia las iniquidades que los hombres cometían a su Hijo, cuando con un solo hablar podía destruirlos a todos. Cristo dijo, no sabes que yo puedo orar a mi Padre, y Él que me daría ahora 12 legiones de ángeles. Pero cuando el Evangelio se expresa de la forma más horrenda, más terrible, más extrema. Dios nos mostró que nos amó, no dando su propia vida como Padre, sino haciendo el esfuerzo aún mayor, entregando la vida de su Hijo. Eso costó más a Dios que dar su propia esencia. Dios podría haber bajado al trono y dicho, no, yo me doy, yo me pongo en su lugar. Pero no hizo eso Dios. Entregó su Hijo para mostrarnos que el sacrificio que Dios hizo es incomprensible. No me digas esta mañana que el Evangelio es salir de un destino eterno e ir a otro, salir del infierno e ir al cielo. No, el Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con una persona que Dios dio la intimidad de su amor más profundo, su Hijo, el que más amo, el que más adoro, el que más aprecio, el que más estimo. Ese es mi Hijo, ese es quien doy por tu vida, por tu alma. Te lo entrego, te lo regalo, es tuyo. Y todo lo que Él es, todo lo que Él es, te lo doy con Él. Te lo doy con Él. Interesante, cuando esta semana empecé a profundizar acerca de su Hijo. Y dije, voy a buscar, porque me interesó, dije, voy a buscar las veces que se menciona acerca de su Hijo en Romanos. Interesante, se menciona 7 veces. Mírenlo, capítulo 1, versículo 3, comienza aquí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este acerca tiene que ver con su humillación. Lo vamos a estudiar, no sé si hoy llegamos, porque todavía no terminé con acerca de su Hijo. Pero quizá mi esposa siempre me dice, te quedas meses en un lugar. Así que si los que me conocen ya van a decir que va a ser así, vamos a ir de lento. Así que si tienen tiempo y Dios le da vida, quizás no me gusta ir muy rápido en la enseñanza. Me gusta ir bien, profundizar, estudiar el texto. Y fíjense la siguiente frase, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Versículo 9, el versículo 4 es la resurrección. Porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Esto lo titulé yo, la religión interna, la del corazón. Sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Escuchen, queridos amigos y hermanos, cuando salís de la mentira y venís a la verdad, cuando salís de la religión, del sistema religioso que te enseña a lavar el plato por fuera y a lavar el vaso por fuera, a tener normas y reglas y leyes y sistemas y programas, y entras a la verdad del Evangelio, que es la religión interna del corazón, que ya no hay normas y reglas, sino una vida, un amor, una pasión por una persona. Y que ese amor y esa pasión por Cristo te lleva a dejar todo lo demás. Ya no es un sistema que te hace bien a ti, sino una vida la cual tú amas, que glorifica a Dios, totalmente diferente. Este otro lado de sistemas religiosos en los cuales tú te marcas y vives,
te exalta a ti, te hace sentir bien, te sentir como que estás cumpliendo con algo, como haciendo esto vas a llegar a alcanzar algo, y haciendo esto estás tratando de gratificar a Dios y decir, viste que aplaudime un poco, fíjate todo lo que he dejado por amor a tu causa. El Evangelio es lo que Dios ha hecho por ti. Religión es lo que tú puedes hacer por Dios. Son dos caminos diferentes. Uno nunca alcanza nada y el otro llena todo. El otro no necesita sino recibir. Es acerca de su Hijo. Romanos capítulo 5. Fíjense. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ojalá pudiésemos entender este concepto de Dios esta mañana. Si pudiésemos entender, yo no voy a la casa de mis enemigos a hacerles bien, lamentablemente no lo hago. Si mi enemigo viene a mi puerta a pedirme un pan, bíblicamente lo debo hacer y lo debo dar. La Biblia dice, haced bien a vuestros enemigos. Orad por vuestros enemigos. Cristo enseñó eso. Y solamente lo que es contra mi naturaleza, que es amar a alguien que a mí no me ama, amar a alguien que a mí me odia, que me trata mal, Dios me dice, hacedle bien. Es exactamente lo que hizo Cristo en todo su ministerio, pero específicamente en la cruz. La Biblia nos dice que cuando éramos, nota lo que dice el versículo 10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Eso es lo más extremo que puede haber. La muerte de su Hijo. Tuvo que pagar el precio de tu culpa, mi culpa. El castigo de mi paz fue sobre él. O sea que la demanda de Dios fue, alguien tiene que morir. Y Cristo se paró en la corte y dijo, muero yo en su lugar. Lo llamamos sustitución. Me pongo en lugar de, lo pago yo al precio. Pero vos no sos culpable. Pero te voy a tener que tratar como si fueras culpable. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la literal traducción de eso es que Dios lo contó a él como si hubiese sido el transgresor. Sufrió todas las maldiciones de la ley. Fue castigado como si fuese un violador y era el hijo amado de su corazón. Fue castigado como si fuese un ladrón y es el amigo, el hijo amado de su corazón. Fue castigado como si fuese un homicida y es el hijo amado de su corazón. Fue castigado con todas las maldiciones de la ley. Fue hecho maldición, dice Gálatas 3:13. Fue hecho la maldición de la ley por nosotros. O sea que todas las maldiciones de la ley vinieron sobre su cabeza. La corona de espinas que él usaba era la corona de Génesis capítulo 3, cuando Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Esa maldición que produjo espinas y cardos le vino a Cristo y sobre él le vino la maldición, todas las maldiciones sabidas y por él, para que tú no seas maldito eternamente, que tú seas bendecido. Alguien ha dicho que Cristo estaba tomando la copa de maldición y cuando dijo tetelestai, que significa consumado es, estaba invirtiendo la copa de maldición y no cayó de ella una sola gota, la había bebido toda. Había bebido todo lo que tenías que beber vos. Él lo bebió por tu alma. Él fue el sustituto. Dios te reconcilió por medio de la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10. Mucho más, Pablo utiliza lo comparativo acá. Dice, mucho más estando reconciliados, seréis salvos por su vida. Si Dios te amó de esta manera cuando eras enemigo, ¿por qué crees que hoy siendo hijo no te ama más? Es comparativo, Dios nunca te ama más. Cuando Dios te amó en la cruz de Cristo como amigo, te amaba igual cuando eras hijo. El amor de Dios nunca cambia, no aumenta, no disminuye, es el mismo siempre. Pero Pablo está tratando de llegar a nuestros corazones con lo comparativo de esto. Romanos 5:9. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Dice, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo,
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó. Esto es, la condenación la tomó Él. O sea que todo pecado e injusticia que yo cometí contra el trono, Dios dice, lo tenéis que pagar. Y apareció, Dios envió al Hijo como sustituto, lo puso en ese lugar, y no meramente lo puso para sufrir, sino que la Biblia dice, lo condenó. Le trajo la condenación. Los puritanos, cuando tratan de enseñar esto, se hunden en dificultad. Es muy difícil no comprender esto, queridos amigos y hermanos. Le voy a explicar por qué. Porque años atrás el presidente del Ejército de Salvación quería enseñarle una última clase a sus estudiantes. Y dijo, si yo puedo agarrar a todos mis estudiantes en el instituto y llevarlos y que se abra el infierno, la boca del infierno, y colgarlos con una soga sobre el infierno, las llamas ardientes, vivientes, y que escuchen los alaridos y los gritos de las almas ahí sufriendo. Entonces dice, ellos saldrían a predicar el Evangelio de una forma incomprensible. Nunca dejarían de predicar. Si solo los podría colgar ahí sobre esas llamas por 24 horas y que vean lo que pasa con los hombres que rehúsan creer en el Hijo de Dios, que no se acercan a Él. Imagínense cómo serían esos hombres. Pero cuando se abre la boca del infierno y vemos las almas en ese lugar, están ahí justamente, merecidamente. Están recibiendo lo que merecen. Pero ahora vayan al Calvario y miren al justo, al Hijo Santo de Dios, el inocente Cordero. La misma ira que está cayendo sobre los hombres está cayendo sobre Él, con una gran diferencia, que ellos la merecen. El que está en la cruz no la merece, no merece una sola gota de esa ira. Y parece como que Dios lo está castigando como merecedor de toda esa ira, pero no es así. Dios lo está contando a Él como el sustituto de tu alma, por ende lo está castigando a Él como si fueras tú. Y la Biblia dice que no tiene perdón de su alma. Versículo 29 de Romanos 8, fíjense. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también a Él los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú quieres saber por qué Dios llama a alguien al reino y por qué quiere que sea salvo, es porque quiere tener muchos hijos como el suyo. Quiere tener una compañía de hijos que sean semejantes al suyo. Mirar al cielo y decir, todos son como mi hijo. Tener hijos como Él. Quiero reproducir hijos como mi hijo, que sean semejantes a Él. Esa es la obra de gracia de Dios, de poder tener hijos como el suyo. Versículo 32. Es la última referencia de Romanos. 7 veces se menciona su hijo. Versículo 32. El que no escatimó, la palabra escatimar es no perdonar, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta hace Pablo a Romano. ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no retuvo lo más precioso que tenía, he escuchado vez tras vez los puritanos decir, Dios entregó lo mejor que tiene por lo peor que soy. Había hecho lo mejor del cielo por lo peor de la tierra. Dios no perdonó a su propio Hijo. No sé cuál ha sido a través de los años tu método de corrección a tus hijos. Si tienes alguna pregunta de eso, te puedo ayudar. Proverbios dice que debemos corregir a nuestros hijos. Y Proverbios dice que si no lo castigamos, no lo amamos. Si tu hijo cruza la calle corriendo y tú no lo frenas, y cuando cruza la calle dice, te salvaste, la próxima te agarra un coche y te mata, haz lo que vos quieras, mira. ¿Qué muestra? La indiferencia. Muestra que no lo amamos, que no lo queremos. Pero si él cruza la calle corriendo, pasa un acto y nosotros temblamos porque estuvimos a punto de perderlo, ¿qué hacemos? Lo agarramos y le damos la paliza de su vida. Para mostrarle que ese dolor es poco al lado del dolor que él me hubiese causado si yo lo perdía.
Y porque lo amamos tanto, lo queremos guardar, por tanto lo corregimos. Y la Biblia dice, librarás su alma del Seol. El castigo hace que mi hijo, la necesidad de él se aparte, comience a entender sabiduría y yo sea sabio en cuanto a eso. Bueno, la Escritura nos dice que Dios, por amor a nuestras almas, no perdonó a su hijo. No porque había hecho mal, sino porque había decidido tomar mi lugar. Ojalá pudiese entender, ojalá pudiese expresarlo. 7 veces entonces en Romanos la Biblia dice su hijo. Hay muchas más referencias, especialmente en la carta de 1 Juan. No vamos a mirarlas esta mañana, pero solamente quiero hacer la referencia a esto. Fíjense, volviendo a Romanos capítulo 1, un momento. Se los voy a leer. Quedan 10 minutos. Estoy tratando de compartir 45 porque yo miro mis sermones en internet y digo, ¿qué dijiste? ¿Por qué hablaste tanto? Lo que me pregunto cuando miro mis sermones en internet, no hablé tanto. Resumí, encima, cosas más cortitas, por lo menos. Tenía un profesor en el instituto que siempre decía, si en 20 minutos no pudiste decir lo que dijiste, tenías que decir, no aburras. No aburras. ¿Lo miras entero todavía? No. Espero que vos lo hagas, vos necesitas más que... No. Bueno, fíjense, versículo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. El mensaje del Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Qué cosa? Bueno, le voy a citar rápidamente. Son 16 cosas que yo observo de su Hijo en el Evangelio. Se los voy a citar más. Vimos su deseo por complacer a su Padre, esos Hebreos 10. Y aquí vengo yo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea que la preeminencia del Evangelio, la preeminencia suprema del Evangelio, Dios, Cristo quiere agradar a su Padre. En agradar a su Padre, obra nuestra santificación. Después, si quieren, léanlo, Hebreos capítulo 10 lo dice claramente. Segundo, Cristo nunca buscó lo suyo. A través de todo su ministerio, nunca iban a encontrar a Cristo en los 3 años de ministerio que Él tuvo, pasando tiempo en sus cosas, tomando sus vacaciones, viviendo para sí mismo. Dice, pues ya trabajé suficiente, ahora un descansito, me voy a buscar un tiempo para mí. No, la Biblia dice que no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ustedes se acuerdan que Cristo tenía 33 años aproximadamente cuando murió. En el tiempo de esa edad, cuando Él va a morir, los fariseos y los escribas lo miraron y le dijeron, no tienes aún 50. Y dice que ha visto a Abraham. Si tú miras a un hombre de 30 y le das 50, significa que ¿qué? Que está bastante avejentado. Cristo no tenía dónde reposar su cabeza. Vivió la mayor parte de su ministerio a la intemperie. No tenía dónde apoyar. Las piedras eran su almohada. Él vivía en la intemperie. Él pasaba noches y semanas donde él no dormía porque la multitud lo agarraba con el tema de sanar gente y ayudar a gente. Pero aparte de eso, él muchos días de su ministerio los pasaba la noche orando. Él no gastaba sus horas en dormir en una cama. Aprovechaba los momentos cuando fue en el viaje al barco, se acostó a dormir y dijo, vamos a aprovechar el viajecito de acá al otro lado para dormir un poco. Y se durmió en el medio de la tormenta. Y los discípulos estaban tratando de sacar el agua, ¿se acuerdan? Y el Señor estaba en el barco durmiendo. Y ellos, afanados y turbados, tratando de sacar el agua. Pero cuando ellos supieron reconocer que el que estaba en el barco era Dios, y pusieron a hacer lo que dice Salmo 46, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y fueron corriendo a Él a decirle, nos estamos anegando, estamos muriendo. Y se dieron cuenta que lo único que tuvo que hacer Él es pararse y hablar al mar y al viento. Y se sorprendieron de que el que estaba en el barco tenía autoridad sobre las olas y el viento y el mar. Y alguien dijo años atrás que cuando lo vieron caminar sobre las aguas y creían que era un fantasma, se dieron cuenta que las aguas, las olas que estaban sobre ellos, estaban siempre debajo de sus pies. Él tenía el dominio de toda tormenta.
Todo estaba debajo de sus pies. Cierto. Él tiene el control de todo. Nada está sobre él, siempre debajo de él. Él no tiene ninguna preocupación alguna. Cuando la hija de Jairo se murió y vinieron los hombres a decirle, no molestes al maestro, Jesús dio vuelta y le dijo, no temas, cree solamente. Está todo controlado acá. Acá no pasa nada. Oye, a la casa le voy a hablar a tu hija y va a resucitar de muerto. Todo está bajo mi control. El tema que corona el Evangelio en el Hijo es Romanos 5, es la obediencia de uno. ¿Quién no quisiera tener un hijo absolutamente obediente? Que nunca jamás necesite una corrección. La Biblia dice que cuando Jesús se fue del templo a los 12 años y volvió a la casa de su papá y su mamá, la Biblia dice que Jesús se fue del templo y se sujetó a sus padres terrenales. Jamás tuvo que tener una corrección. Él vivió sumiso a sus padres desde los 12 años hasta los 30, donde estuvo en la carpintería, trabajando con su papá. Vivió sujeto a sus padres, era obediente. Obediente al extremo que cumplía la letra de la ley en su perfección. Nos dice eso Mateo 5, yo no vine para quebrantar la ley, sino para cumplirla. La obediencia de Cristo como hombre fue perfecta. Fue perfecta en su hogar y fue perfecta en su ministerio y fue perfecta en relación a su Padre. Entonces, en esta perfecta obediencia, Romanos dice, por la obediencia de uno, fuimos justificados. O sea que el Evangelio no es un montón de creyentes que obedecieron a la verdad, sino que un montón de creyentes que fueron imputados justicia por la obediencia de uno solo. El Hijo de Dios fue tremendamente obediente. Al mirar a Cristo, aprendemos de alguien que fue obediente. La Biblia dice en Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se manifestó una obediencia perfecta. Por lo que sufrió, dice Hebreos 5, aprendió la obediencia. Hebreos 1 dice que tuvo un amor y un odio. El carácter de Cristo se mostró en el Calvario. Tuvo un amor por la justicia y un odio por la iniquidad. Si tú quieres saber cuánto Dios odia la iniquidad, mira la cruz. Si quieres saber cuánto Dios ama la justicia, mira el Calvario. Pedro habló de la justicia del Hijo cuando dijo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que estaba en la cruz era el justo. Cada escupida, cada palabra mal hablada, cada tirón de barba, cada golpe en su cabeza, cada golpe en su rostro, cada látigo que sufrió de los castigos romanos. Ninguno de ellos fue justo, todo fue injusto. Y estaba en la cruz el justo por nosotros los injustos. Ese es el Evangelio. La humildad de Cristo. Filipenses, Pablo dedica mucho tiempo a hablar de lo que llamamos la condescendencia de Cristo, cuando Él, estando tan alto sobre las estrellas, comenzó a descender en humildad. Siendo Dios, siendo el infinito, se hizo finito. Siendo el invisible, se hizo visible. Siendo el alfarero, se hizo el barro. Siendo el amo, se hizo el esclavo. Siendo Señor, se hizo el siervo. Y la lista sigue. Este hombre es admirable. Era alto y sublime y se hizo un gusano. Vivió entre los hombres como lo más bajo. Era el más pobre, era el más rico, se hizo el más pobre. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no amar a Él? ¿Cómo no estimar a Él como el más glorioso de los hombres? Es el Evangelio, es Cristo, es Él, no hay como Él. No se enojen si luego la voz me pongo un poco, a veces es mi forma de ser, mi esposa ya sabe, Mauro me conoce de años. No estoy enojado, estoy queriendo expresar nomás la pasión del Evangelio. Es la gracia de este. Tuve una serie que estudié sobre la gracia hace unos años atrás, cuando enseñaba la oración de Pablo.
Se lo leo. 1 Corintios 15, la Biblia habla de solo que soy por la gracia. Esa es la gracia de la esencia. Lo que tú eres hoy en Cristo es solo por gracia. Efesios 1:7 dice, por gracia fuimos perdonados. Eso es lo que llamo la gracia perdonadora. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Eso es la gracia salvadora. Hebreos 4:16, venid ante el trono para recibir gracia. Eso es la gracia de necesidad. Mateo 18, Cristo dijo, de gracia recibisteis, de gracia dad. Eso es la gracia proveedora. Me dejan poner una pausa acá. Ya termino. Me dejan poner una pausa acá. De gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Saben cuál es la palabra griega para gracia ahí? Es la palabra sin causa. Me encanta. Porque va muy profundo. ¿Saben lo que significa? Déjenme explicar lo que significa. Significa esto. Que Dios te dio todo lo que tienes sin encontrar una causa digna de dártelo. Pero cuando tú das, no busques una causa digna en los hombres para dárselo. Porque como Dios te lo dio sin merecerlo, tú se lo debes dar a otros sin que lo merezcan. Porque gracia es dar a los que no lo merecen, no a los que lo merecen. Cristo dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué gracia es? Es la palabra griega, gracia. Si prestáis a los que os prestan, ¿qué gracia es? Todo esto de Cristo es gracia, es dar a los que no merecen, a los que no te van a amar, a los que no te lo van a devolver. Eso es gracia. Y Dios, déjenme decirles esto, Dios derramó un océano en Cristo para nuestras almas. Y nosotros estamos dando de vuelta de esa gracia a cuenta gota, como si tuviésemos un gotero. Y lo damos así a poquito. Encontramos, no, pero Él no lo merece, ¿eh? Cuando vos digas a alguien, Él no lo merece, acuérdate de cuánta gracia Dios tuvo contigo, de cuánta misericordia estuvo contigo, que tuvo misericordia de tu alma. Es una gracia continua. Déjenme simplemente citarlo, Juan 1:16, dice, de su gracia recibimos todos continuamente. Es una gracia suficiente, es lo que llamamos la gracia de contentamiento, 2 Corintios 12:9. Pablo dijo, le pidió al Señor 3 veces que lo sanara, y el Señor me respondió, mi gracia es suficiente. Lo que vos necesitas no es salud, es gracia. Si yo te doy salud, vos no me vas a orar. Si yo no te doy salud, vos me vas a buscar. ¿Saben cuándo tú oras y buscas al Señor? Cuando hay problemas. ¿Sabes cuándo dejas de orar y buscar al Señor? Cuando hay calma. Se tranquila el lago y decís, pasamos por esto. Pero Dios empieza a enquetear las aguas y empieza a decir, Diosito, ¿dónde estás? Ayúdame, está poniendo feo el coco, acá el tema, dame una manito, Dios. Dice Dios. Vamos a tener las aguas así, movidas un poco. Así está todo el día, delante de mí. Y cuando Dios aflige, lo aflige para esto. En su angustia me buscarán. Dios dice, qué lindo verte. Andás con problemas, ¿no? Qué lindo que viniste a verme. Porque la única forma que te puede traer el trono es si te trae un poquito de aflicción. Si te aflige un poco. ¿Viniste para qué? Para que tranquilice un poco el agua. La verdad, tan tranquila. Pero no te olvides de mí. Mi pueblo, dice Jeremías, se olvidó de mí días sin número. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Qué tiene que hacer Dios para hacerte volver? ¿Tiene que inquietar las aguas? ¿Tiene que afligir? La lista es larga, no pude cubrir nada. Esas cosas me dan, no lo digo mal, me da tristeza cuando no cubro lo que quiero cubrir. Pero bueno, seguiremos enseñando esto si el Señor permite el domingo que viene. Déjenme terminar con esto nomás. El Evangelio es Cristo, sus excelencias, sus virtudes, sus atributos. Pablo lo resumió de esta manera en Corintios 1, versículo 2, capítulo 2, 2. Es así.
me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo, eso es su persona, y a este crucificado, eso es su obra. Si quieres resumir el Evangelio, es su persona y su obra. Es Cristo su persona, su belleza, sus atributos, sus virtudes y su obra. Su entrega absoluta al Calvario. Gloria a Dios y bien los hombres. Y todo por Cristo. Si esta mañana o después que te vas a casa o alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? Le tenés que responder, es Cristo. Su persona y este crucificado. No es más que eso. Es Cristo. Oh, los beneficios son innumerables. Yo sé eso. El perdón, la gracia, la misericordia, la adopción, las bendiciones eternas en los cielos, el estar sentado con Él juntamente en lugares celestiales. Yo sé que las bendiciones son innumerables, pero la esencia del Evangelio es Cristo y este crucificado. Pero si el Evangelio para ti es un lugar, es el cielo, y es no ir al infierno, entonces no conoces el Evangelio. El Evangelio es una persona, es acerca de su Hijo. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana. Gracias otra vez más por reunirnos. Qué bendición para mi alma. Ver los hermanos aquí en 9 de julio, los amigos y hermanos que nos hemos acercado. Gracias por otra vez tener este culto, aunque es una vez a la semana. Es un gozo poder reunirnos. Bendice tu palabra. Escríbela en la tabla de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo.